Cuando se tratan estos temas de la infraestructura y sobre todo la infraestructura para el transporte, me gusta citar a un autor y a un académico de la India que dijo que la financiación de la infraestructura es en el mundo actual un instrumento de la geopolítica tan importante o más que las alianzas militares. Es Parag Khanna y realmente se los recomiendo porque tiene una serie de trabajos muy interesantes al respecto. Bueno, en este ámbito de la ciudad de Rosario ya se habló y no es necesario reiterar el tema de la problemática del colapso del puerto en la época sobre todo de la cosecha. Y esto no sucede solamente en la ciudad de Rosario. Ustedes saben que incluso puertos como La Plata, que son más nuevos, todavía aún hoy tienen problemas de acceso por falta de infraestructura apropiada para los tránsitos. Las cargas que en la Argentina todos sabemos son alrededor del 90% transportadas en camión, con lo cual el colapso no es solamente de los puertos, como en este caso, o el de La Plata, sino también el de los pasos de frontera y de las rutas. Tanto la CEPAL como la CAF han mencionado que sería necesario aumentar más o menos a un 5 o 6% el Producto Bruto Interno en inversión, en infraestructura, para poder solucionar la brecha existente en la demanda que hoy tenemos. Estas son sin duda decisiones que permiten, en este sentido, que permite contar con un más amplio y eficiente infraestructura para el transporte, pero que no solo facilitaría materialmente el movimiento de las cargas, sino que haría más competitiva a las empresas y al país en su conjunto, ¿no es cierto?, tanto en el comercio interior como en el comercio exterior. Para alcanzar estos resultados no debemos aplicar soluciones que ya demostraron que son ineficientes a los mismos problemas. Por el contrario, creo que se necesita mayor planificación y, sobre todo, incorporando variables que componen al sector del transporte y a la infraestructura, incluyendo, por ejemplo, sistemas de transporte inteligentes, decisión política y planificación como seguridad jurídica. En este sentido, y para eso, está presente con nosotros el licenciado Ricardo Sánchez, quien es director a cargo de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, es especialista en todos los modos de transporte y particularmente hoy nos va a hablar del tema que ya fue anunciado, desafíos y escenarios del transporte marítimo y gobernanza portuaria en Sudamérica. Bueno, un gusto que Ricardo esté nuevamente en Rosario con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a los organizadores por permitirme volver a Rosario, a mi tierra, y poder hablar de los temas que nos ocupan y nos preocupan, principalmente en el ámbito de mi desempeño profesional, que es el Secretariado General de las Naciones Unidas, y en particular dentro de eso, de esa institución, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el organismo regional que se ocupa de estos temas para la región. Creo que estamos en una coyuntura extremadamente delicada. En todo sentido, voy a hablar en general de América Latina, en particular de Sudamérica. Creo que estamos en un momento que es imprescindible tomar decisiones, es imprescindible ponerse los pantalones largos, ser valientes en tomar decisiones importantes, porque de lo contrario corremos el riesgo de perder el tren del desarrollo. Esto lo digo con mucha preocupación y con mucha responsabilidad. Me puso mi amigo Juan Venecia un tema bastante complejo, hablar al mismo tiempo y en tan poco tiempo de los desafíos del transporte marítimo y de la gobernanza portuaria. De tal modo que voy a tratar de responder a ese desafío. Y para eso voy a organizar mi presentación en tres partes. Una primera parte hablando de los desafíos del transporte marítimo, cómo está hoy en el mundo del transporte marítimo el sistema portuario en la región y lo que llamamos el desafío de la gobernanza de los puertos, que creemos nosotros es el gran desafío de organización en una nueva etapa de los puertos que como actividad es una actividad milenaria y por lo tanto
ha respondido a lo largo de los miles de años de historia a diferentes modelos de gobernanza portuaria. Y para comenzar por una conclusión, la actual gobernanza portuaria es una gobernanza antigua, que no está en condiciones de responder a los desafíos que vienen en la región. Entonces, como les dije, voy a empezar por hablar de cuál es el contexto actual para la actividad portuaria en general. Y ese contexto está dado por el marco de incertidumbre que tiene la economía mundial en este momento, la economía latinoamericana en particular, la economía de nuestros países. Un marco de incertidumbre que todavía no sabemos qué pasa con la crisis, si se resuelve, si no se resuelve. Esa incertidumbre es compleja porque hay señales dispares de que estamos en buen camino para salir de la crisis y al mismo tiempo, ¿no? Un día leemos una buena noticia, al día siguiente leemos una mala noticia. Eso genera un marco de incertidumbre complejo a la hora de tomar decisiones en infraestructura, que son decisiones de alta inversión y de larga maduración. En ese proceso de incertidumbre de la economía y en particular de la infraestructura, vemos también un menor dinamismo. En los puertos en la región, voy a mostrar los números ahora, están exhibiendo un dinamismo o una pérdida de dinamismo en el crecimiento. El throughput portuario en general está declinando, aún que lo haga a una tasa, o sea, lo que está declinando es la tasa de crecimiento, ¿verdad? Tenemos unas tasas de crecimiento que en la década pasada se medían en más de un dígito y ahora, bueno, vamos a ver los números. Pero eso se da, y esta es la situación compleja, en un marco en el cual el transporte marítimo exige a los puertos mayor eficiencia. Exige a los puertos mayor eficiencia, mayor capacidad en lo físico, mayor eficiencia técnica, mayor eficiencia económica y por lo tanto requiere más inversiones. Entonces, ¿cómo hacemos más inversiones en un marco de incertidumbre? Pensando en este tipo de inversiones que son, como dije antes, de más lenta, más larga maduración, ¿sí? Y que deben ser tomados muchas veces en los momentos de baja actividad. Porque el problema de tomar decisiones procíclicas, es decir, tomar decisiones de inversión cuando los vientos son los mejores, es que la obra llega cuando es tarde. Entonces hay que tener esa capacidad de tomar decisiones no procíclicas. Y esto significa mayor eficiencia, mayor inversión, una industria de transporte marítimo que exige continuamente mejores prestaciones, ¿sí? Y que pone presiones sobre los puertos. ¿Por qué pone presiones? Porque los puertos en el mundo y en América Latina se desenvuelven en un ámbito de competencia. Vale decir, tenemos mayor cantidad de terminales portuarias ofreciendo el mismo servicio y menor cantidad de operadores navieros tomando ese servicio. Entonces, por un lado hay un proceso de concentración de la industria del transporte marítimo frente a un proceso de mayor cantidad de competidores, mayor cantidad de terminales que ofrecen el mismo servicio. Y eso genera una situación de bargaining, de negociación en general un poco más desfavorable para el lado portuario. Entonces, por eso hablo de presiones multiplicado por 3, ¿verdad? Es decir, son presiones en el marco de incertidumbre, de mayores exigencias técnicas y de eficiencia económica en la prestación, y a su vez el cliente, el naviero, puede simplemente irse al puerto de al lado, al terminal de al lado, ¿verdad? Bueno, esto es lo que hace fascinante también nuestro mundo marítimo y portuario. Al mismo tiempo hay algunas condiciones estructurales, y esto es muy importante, condiciones estructurales que no son las mejores en América Latina. Por ejemplo, el permanente aumento del tamaño de los buques exige puertos con mayor profundidad, canales de acceso con mayor profundidad, y vamos lento con eso, vamos muy lento, vamos mal con eso. Y otra vez corremos riesgos, mencionó
el ingeniero Escalante en la presentación, en su presentación, el riesgo de perder posición en los itinerarios mundiales, justamente por no tener los puertos con el calado, los canales con el calado necesario, y eso puede tener un impacto directo sobre la economía de las empresas portuarias, seguramente afectadas, pero tiene un efecto que hay que tomar con muchísima atención sobre el resto de la economía, efectos en lo económico, los productos van a ser más caros al tener que soportar un transbordo adicional al que ya tenemos, y esto va a tener unos efectos sociales, porque las cosas que vienen en los contenedores son cosas que consume todo el pueblo, vale decir, le estaríamos agregando ahí un costo adicional con efectos sociales que hay que analizar, ¿eh? Esas condiciones estructurales son complejas en América Latina en general, y en esto tiene mucho que ver el final de la presentación, que es el de la gobernanza portuaria. Por supuesto hay condiciones sociales, tenemos puertos por diferentes cuestiones de índole social en nuestra región, puertos que están restringidos en su capacidad de expansión justamente por condiciones sociales, por tomas ilegales, etcétera, que tienen un origen claro en la cuestión social, pero que imponen una restricción adicional a la capacidad de los puertos de expandirse. Yo digo, este es un marco, no quiero ser no quiero presentarlo de una manera extremadamente pesimista, estoy simplemente alertando sobre el contexto de la actividad portuaria. Por eso digo que, sin embargo, a pesar de todo, las perspectivas son positivas. Y voy a solamente, por cuestiones de tiempo, mostrar un dato, ¿sí? El dato es que el que ustedes están viendo, el desarrollo de las clases medias en el mundo, ¿sí? Que nos dice este dato es, en los próximos 15 o 20 años, hay 1.800 millones de nuevos consumidores en el mundo que consumen las cosas que nosotros producimos, ¿sí? Vale decir, los problemas que hacíamos referencia en la slide anterior son problemas, limitaciones, restricciones, incertidumbres en el plazo corto, mediano, pero en el plazo mediano, largo, nuestra potencialidad de inserción en el mundo sigue siendo no solamente buena, sino mejor, porque se está expandiendo la base del consumo de los bienes que los países como Argentina y el resto de los países de Sudamérica producen, ¿sí? Entonces esta es, digamos, es la doble visión. Ojo con la situación como marcábamos, con las limitaciones que tenemos, pero no dejemos de tomar en cuenta que nuestra situación en largo plazo es de una potencialidad muy buena, pero claro, la potencialidad, a ser un poquito aristotélico, la potencialidad después hay que convertirla en acto, ¿no? Es decir, no porque exista la potencialidad mágicamente las cosas van a ocurrir, no, hay que hacer cosas para poder aprovechar esa potencialidad. Dentro de ese marco de incertidumbre que les mencionaba antes, también hay que reconocer que el mundo está en un proceso de lenta declinación de lo que es al menos el comercio internacional. Lo que ustedes ven ahí, para analizarlo con detenimiento habría que ocupar un tiempo largo que no tengo ahora. Esto lo que es la representación de los volúmenes comerciados en distintas áreas del mundo. Primero todo el mundo, los Estados Unidos, Europa, América Latina, en importaciones, en exportaciones, las regiones emergentes del Asia-Pacífico, etcétera. Lo podrá cada uno seguir, pero lo que uno percibe claramente es que hay un proceso de declinación. Y ese proceso de declinación para el negocio portuario tiene unos efectos extremadamente claros, que se los voy a mostrar ahora. Si ustedes toman la década pasada, por ejemplo,
ustedes ven ahí cómo se comportaba el mundo y cómo se comportaba América Latina en función de una relación simple entre el aumento del Producto Interno Bruto mundial, el aumento del comercio mundial y el aumento de la actividad portuaria. Lo ven claramente en las líneas de colores de la década pasada, en la época de auge de la década pasada, estaba una relación que se hizo bastante conocida, que era 1, 2, 3, 1% aumenta el Producto Interno Bruto, 2% aumenta el comercio, 3% aumenta la actividad portuaria. Entonces ahí tuvimos países creciendo al 5% anual y puertos creciendo al 15% anual. Y esto fue lo que ahí ustedes tienen representado en el mundo y en América Latina. Sin embargo, por lo que veíamos antes, y lo pueden ver en la segunda parte del 2010 para acá, esa relación de 1, 2, 3 se perdió. Pasamos a una convergencia, como ustedes pueden ver ahí, de la relación entre aumentos del Producto Interno Bruto, del comercio y de los puertos. Eso tiene muchas explicaciones, pero me voy a concentrar en dos. Una es la declinación de la actividad, claramente, como lo vimos en la lámina de cambio interanual de los productos o intertrimestral de los productos. El otro también es el cambio tecnológico, es decir, los productos, el gran proceso de contenedorización de las cargas, de tomar cargas que antes eran cargas generales a los contenedores, llegó a un máximo y obviamente empezó a declinar. Para poner un ejemplo, hace 20 años el café se exportaba en sacos y ahora se exportan contenedores. Bien, ya se hizo ese cambio, ¿sí? Teníamos muchos commodities que no se exportaban por contenedores que ahora ya se están exportando por contenedores. Por lo tanto, ese proceso de captar cargas para los contenedores también tiene una declinación. Aquí lo van a ver mucho más claro, fíjense esa relación de los tres componentes que dije, PIB, comercio y actividad portuaria, fíjense ustedes cómo convergen, ¿eh? Y por lo tanto esa declinación atada a incertidumbre se convierte en la práctica en menor actividad de los puertos, ¿eh? Esto lo podemos, para poner números propios de nuestra región, si tomamos los datos del comercio, del comercio contenedorizado, digamos, en América Latina y el Caribe, en el año 2014 creció un 3%. Vieron en dos gráficas atrás que en el 2006-07 crecía al 15%. En 2014 creció 3%. En 2013 había crecido 3.6%. Vale decir, se confirma que esto viene declinando. Hay una clara distinción, países que a pesar de esto han crecido más, por el caso Brasil, Colombia, México, Perú, que crecieron, Panamá, que crecieron por encima de ese promedio, Panamá y México entre el 3.2 y 3.6%, Brasil 7%, Colombia 7.1%, Perú 8.6%. Vale decir, a pesar de la declinación hay cosas que se pueden hacer, ¿eh? Y otros países que son francamente perdedores en este proceso, por el caso Argentina, que perdió un 12% de actividad en el 2014, Chile no perdió, pero estuvo prácticamente en cero, es decir, no hubo variación, o Uruguay que perdió más de un 6%, ¿eh? Este es un contexto que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si el comercio otra vez florece en el mundo y volvemos a aquellas tasas de intercambio mundial? ¿Qué pasaría con nuestros puertos? Pues simplemente que son chicos, poco profundos, problemáticos, caros, ¿no? Entonces, digo, este es un momento difícil por las condiciones de contexto, pero donde hay que tomar medidas urgentes. Y la gobernanza, a donde quiero llegar, no nos está ayudando. ¿Qué pasó mientras tanto en el transporte marítimo? La otra pregunta que hacía, o que me planteó Juan para esta conferencia. Bueno, algunos elementos también de incertidumbre. Estamos al final de la crisis. Bueno, vemos en el contexto macroeconómico mundial algunas luces positivas. Estados Unidos pareciera estar volviendo al crecimiento. Europa todavía está en una fase gris, que no sabemos
bastante flat y baja, y Asia-Pacífico creciendo pero a unas tasas menores, por lo tanto todavía no tenemos del todo claro qué es lo que está pasando con la crisis en el contexto de la economía, pero también en el contexto del transporte marítimo. La variación de los precios del combustible le han dado a la industria del transporte marítimo al menos un respiro, un soplo de aire fresco, que le ha bajado notoriamente el costo del combustible, y esto le ha permitido a la industria recuperar números positivos de ganancias, digamos, después de más de 5 años. Pero yo todavía esto lo visualizo como un soplo de aire fresco, pero de corto plazo. Es decir, los fenómenos que dan origen a la baja del precio del petróleo y por lo tanto del combustible son fenómenos principalmente de orden geopolítico, que tal así como en un momento fueron a la baja, después pueden volver al alza, ¿no? Entonces uno no podría sostener un negocio, una industria en función de esas variaciones. La capacidad, el exceso de capacidad crónico que tiene la industria del transporte marítimo en todos sus rubros, no solamente los contenedores, está afectando ya no solamente a los tramos del comercio este-oeste, vale decir, a los grandes tramos del comercio, sino que ha afectado ya incluso a nuestros propios segmentos norte-sur, y esto está afectando notoriamente y muy especialmente a la costa este de América del Sur. La costa oeste de América del Sur todavía mantiene un dinamismo, no el mejor, pero un dinamismo interesante, pero la costa este de América del Sur, como ustedes vieron, especialmente en el sur del sur, pero también en Brasil, afectando, y con ese exceso de capacidad, esos barcos que nos hablaban de 10.000 TEUs, a veces llegan trayendo 1.000 TEUs, con lo cual la economía de ese barco es absolutamente a la pérdida. Y eso hace que hay compañías que ya han empezado a tomar la decisión de volver a barcos pequeños, más pequeños. Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque entonces estamos en una cosa oscilatoria de planes para barcos grandes y profundos, y al mismo tiempo esta contingencia nos puede mandar una señal en el sentido contrario. Esos efectos de cascada, justamente, reemplazaron los buques de 10.000 TEUs en las grandes rutas por buques de 14.000 y ahora 18.000, y muy prontito ya 20.150, claro, ya que hacían con los de 10.000, 12.000, pues los mandaron a las rutas norte-sur, con lo cual empezaron también a afectar sus propios nichos de ganancia. Y hoy están en una situación bien compleja. Sí hemos tenido mejores ganancias en la industria naviera, aún, y especialmente por la contingencia de la baja de los precios del petróleo, y toda esta situación ha profundizado el proceso de mergers, acquisitions, alliances, vale decir, de concentración de la industria del transporte marítimo, sea por tomas de propiedad, ¿sí?, sea por fusiones entre compañías, y por el fenómeno de las alianzas, que es un fenómeno muy complejo. Voy a saltear voy a quedarme con esta lámina para que ustedes se formen una idea. Hemos proyectado cómo va a quedar la flota mundial mediados del año próximo, o sea, poco más de un año vista, y fíjense ustedes la tremenda concentración que se produce en la industria del transporte marítimo, una industria que aún hoy muestra en los registros la existencia de al menos unas 200 compañías navieras. En la práctica del negocio son 4 compañías o alianzas. Y ahí ustedes lo pueden ver. Fíjense, ahí lo hemos agrupado en colores, y los efectos de estas últimas alianzas o acquisitions que ha habido, como la Hapag-Lloyd con la Sudamericana Vapores y la Hamburg Süd con CCNI, que tienden a profundizar ese esquema de concentración. Mi resumen de esta parte entonces es: tenemos una industria que está hackeada por la situación,
que está empezando a recuperarse, y que una forma de recuperarse es la concentración. Y esa concentración afecta, pone en jaque a su vez, a la industria portuaria en la región. Una industria que cada vez tiene más participantes, terminales que se multiplican, pero menos clientes. Por lo tanto, le otorga mucha más capacidad de negociación al cliente, en este caso al cliente por el lado del agua, no por el lado de tierra. Con esto, como resumen, digamos, de lo que veo como la situación de la industria, tanto del transporte como de los puertos. Y a partir de ahí me gustaría sí empezar a hablar de la gobernanza. La gobernanza portuaria, como dije antes, veo que con los años se obtuvieron algunos resultados, pero claramente es un esquema de gobernanza que hay que revisar. Hablo en general de los países de América Latina y hablo en general de los países europeos incluso, que ya han hecho esta revisión de su propia gobernanza. Por poner un caso, España, después de haber vivido un jolgorio de inversiones en infraestructura, es decir, al revés que nosotros, ¿sí? Hoy se cuestiona porque no tiene capacidad para sostener, para mantener aquellas infraestructuras. Y este es un tema que hay que... Y eso los ha llevado a revisar su propia gobernanza, es decir, definiendo gobernanza como el esquema institucional que administra un negocio que es de interés público, en el que participa el Estado, participa el sector privado, participa la sociedad civil, cada uno en sus propios roles. Lo que nosotros planteamos es que, a diferencia de lo que se hizo muchos años atrás, no se puede hoy revisar, no se debe, o no se debería, dicho con mayor humildad, hoy revisar la gobernanza de los puertos por separado del resto del sistema logístico, de la infraestructura, del transporte y la distribución, ¿sí? A diferencia de lo que ocurrió un par de décadas atrás, donde se hizo una reforma para los puertos y una reforma para los ferrocarriles, ¿sí? Es decir, se tomaron medidas de tipo modal, afectaron cada uno de los modos. Independientemente de los resultados que se hayan obtenido, ¿sí? Lo que hubo fue una mayor dispersión de las políticas públicas, de la acción pública, pero también de la acción privada, ¿sí? Entonces era como pensar en los puertos, era pensar en los puertos como si no tuvieran nada que ver con el interior del sistema productivo, con la logística interior. Y eso fue lo que pasó. Entonces, creo que hay que poner esta discusión de la gobernanza en el marco de un diagnóstico sobre los servicios de infraestructura en la región. Y que lo que encontramos ahí, como dije antes, una restricción física importante. América Latina, voy a mostrar ahora en la siguiente gráfica los números. América Latina invierte menos de la mitad de lo que debería invertir en infraestructura para sostener el ritmo de crecimiento. Vale decir, estamos viviendo a costa de lo que hicieron los abuelos o los padres, pero no lo que estamos haciendo nosotros. Estamos invirtiendo menos de la mitad de lo que deberíamos estar invirtiendo. Nosotros estamos trabajando en esto hace muchos años y hemos llegado a conclusiones completamente sostenidas. Actualmente compartimos ese esfuerzo con la CAF, como dijo Silvia, y con el Banco Interamericano de Desarrollo en el esfuerzo de medir las inversiones, y nuestras conclusiones preliminares han sido estas. Pero no solamente estamos con un problema de escasez de infraestructura, y basta con ver la cosecha gruesa, ustedes, no hace falta que yo se los diga, ¿no? Es decir, ¿cuánta infraestructura tenemos para llevar la cosecha hasta los puertos? Es absolutamente escasa, absolutamente ineficiente, absolutamente agresiva para el medio ambiente, absolutamente cuestionable desde muchos puntos de vista. Y eso se debe a unas inversiones que no son suficientes. Pero no solamente unas inversiones que no son suficientes, también está este problema de la visión pública
de la visión modal, de discutir los puertos como si los puertos no tuvieran nada que ver con las carreteras y con los ferrocarriles, ¿sí? Y con el entorno, y con la gente que vive alrededor, y con los productores, y con los pueblos. Entonces, esa alta dispersión, multiplicidad de visiones en la acción pública, complica la solución. También la acción privada, es decir, acá no hay solamente un problema de falta de coordinación entre el sector público, también hay problemas de coordinación intra-sector privado que hay que prestarle debida atención. Tenemos deficiencias de tipo institucional, de tipo regulatorio, que permanecen en el tiempo, y tenemos una debilidad en el abordaje de la sostenibilidad de la infraestructura. Tenemos pocos ferrocarriles, por ejemplo, para llevar cargas masivas. Necesitamos más ferrocarriles. Y eso no significa que no necesitemos rutas, y más rutas, ¿sí? Pero necesitamos aplicarle a cada carga el modo de transporte preciso. Nosotros seguimos teniendo pocos ferrocarriles en América Latina. En Argentina no hay los suficientes. Hay países donde ni siquiera hay ferrocarriles. Entonces no es solamente un tema de inversiones, no es solamente un tema de fallas regulatorias o institucionales o de dispersión en la visión pública y privada, sino también que los criterios de sostenibilidad son más declamados que actuados. Veamos unos números. Esto es la historia de la inversión en infraestructura en América Latina. Esto tiene toda una historia detrás de cómo se ha hecho esta medición. En la época original se medían solamente los países grandes. Nosotros, me refiero a México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, etcétera, Perú. Actualmente nosotros ya estamos midiendo la inversión en 19 países, en este esfuerzo conjunto con CAF y BID, y los resultados son estos. Es decir, fíjense ustedes que en los años 80 llegó a invertirse casi hasta un 4% del Producto Interno Bruto, ¿sí? En los años 90 eso bajó notoriamente hasta poquito por encima de 2%, y después empezó a levantar un poco en esta década, y enhorabuena, pero claramente insuficiente. El promedio nos da que estamos en una inversión del entorno del 2.7% del Producto Interno Bruto invertido a energía, transporte, agua y saneamiento y telecomunicaciones. O sea, escaso. Solo medimos, en su momento necesitaríamos un 6.2% de inversión en infraestructura. Y estamos en el mejor de los casos, en el 2009, cuando hubo una coincidencia de políticas anticíclicas frente a la crisis, que se aumentó la inversión en infraestructura en muchos países, incluido también Argentina, México, Brasil. Se levantó, llegó casi hasta niveles muy interesantes, pero como ustedes ven, después rápidamente eso volvió a sus valores más bajos. Y eso ha hecho crecer esta tremenda brecha de infraestructura. Esto en el caso en particular del transporte. Fíjense ustedes, en la línea azul, lo que está representado es cómo evoluciona, cuál es la trayectoria de la demanda de infraestructura de transporte. Y claramente, fíjense ustedes, cómo entre el año 2002 y 2008 aumenta la pendiente de esa curva notoriamente, justamente porque fueron los años de mayor crecimiento. Sin embargo, fíjense ustedes en la curva de abajo, de color morado, nos muestra cómo evolucionó el stock de infraestructura, de transporte exclusivamente. Ahí van a notar cómo a partir del 2007-2008 hay un cambio positivo al alza, pero, como decía antes, insuficiente. La diferencia entre la trayectoria de la curva azul y la trayectoria de la curva morada es la brecha de infraestructura. Y esa brecha en transporte se verifica en problemas de congestión, en problemas de ineficiencia. A la larga, en dos elementos que atentan contra el desarrollo. Pérdida de la productividad de los factores, obviamente el capital está mal, es decir, menos productivo de lo que debería ser, y pérdida de la competitividad de nuestras economías. Esta es la situación. Entonces, en la medida en que esa brecha se siga expandiendo, pues nuestras chances de desarrollo se van a ver más y más
cuestionadas. Voy a avanzar un poco en aras del tiempo. Otro problema, como dijimos, era la sostenibilidad de nuestro planeamiento, de nuestra ejecución del desarrollo. Y ahí no es solamente un problema de lo ambiental, ¿sí? Si uno quitara solamente este periodo de reducción del precio del petróleo, en general hemos estado frente a crecientes costos de la energía y no siempre la energía más sostenible. Es decir, América Latina ha vuelto a quemar carbón para generar electricidad. Es decir, una cosa bastante complicada desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista y también incluso de la eficiencia en la generación eléctrica. Y tenemos entonces problemas con la huella de carbono. Hemos tenido, como decíamos antes, problemas de eficiencia que afectan la productividad de los factores y que afectan, por lo tanto, la competitividad. Y esto es un problema de la sostenibilidad, vale decir, la sostenibilidad no es solamente ambiental, la sostenibilidad es ambiental, pero también es económica, y también es social, y también es institucional. El problema que dijimos, la escasa inversión en infraestructura de energía y en infraestructura de transporte, costos sociales asociados, como son, por ejemplo, toda la accidentalidad que vemos en nuestras carreteras. Problemas esto nos trae en cuanto a la eficiencia económica en el largo plazo. Tenemos también escasez en materia de entrenamiento, de capacitación de recursos humanos y de administración de ese recurso, y vemos alta conflictividad y vemos problemas que obviamente no son el mejor ambiente para mejorar en términos de productividad y de competitividad. Y todos estos temas que son relacionados no podrían ser solucionados, como dijimos antes, a través de soluciones o intentos de solución parciales. A nuestro juicio, esto significa la necesidad de pensar una forma de gobernanza de la infraestructura más moderna, más multimodal, ¿sí? Evitando esos silos, esa visión de silos que en muchos de nuestros países en América Latina se mantiene en los ámbitos de decisión. Eso significa que tenemos que pensar a la infraestructura, al transporte y a la logística como un fenómeno. Cuando hablamos de estos fenómenos, todo se reduce a mover una tonelada de carga desde aquí hasta aquí, a mover a una persona en las mejores condiciones de seguridad, de eficiencia, de rapidez, de un punto al otro, ¿sí? Es decir, el fenómeno es único. Siempre me llamaba mucho la atención cuando incluso escuchar líderes políticos hablando de avanzar hacia intermodalidad, ¿no? Como cuando yo era estudiante me sonaba atractiva la idea, pero cuando yo era estudiante, ¿no? Imagínense. Y yo me pregunto, ¿qué movimiento de personas o de cargas no es intermodal? ¿Hay alguno que no sea intermodal? Todos son intermodales. Entonces, no puede ser un tema ir a la intermodalidad o a la multimodalidad. Tenemos que ir a la provisión de unos servicios de logística y de movilidad eficientes, modernos, seguros, eficientes. Y eso se logra, o por lo menos yo sé cómo no se logra. No se logra teniendo un ministerio que hace la parte de infraestructura, otro que mira el transporte, otro que mira la facilitación comercial, otro que... ¿no? Necesitamos una concepción más unificada desde el punto de vista de la acción pública, pero también de la acción privada. Porque estamos en ese mundo, como ya se dice siempre, competitivo, globalizado, donde las mejoras no pueden ocurrir cada 20 años. Las mejoras tienen que ocurrir todos los días. Si no, nos quedamos atrás. Esas estrategias comprensivas, integradas, sostenibles, en muchos de nuestros países de América Latina,
sin mencionar necesariamente a uno u otro en particular, en general en América Latina, están ausentes. Seguimos con una concepción antigua de las políticas públicas, de la acción pública. Esa acción basada en silos, en compartimentos que no tienen el nivel de coordinación, de interacción necesario, imprescindible. Si ya me escucharon hablar de esto, les pido disculpas por aburrirlos, pero yo tuve el enorme privilegio de estar como, no como protagonista, por supuesto, sino como testigo de cuando el proceso de cambio empezó en Corea en el año 2003. ¿Sí? Y el diagnóstico de ellos era exactamente este. Tenían ellos unas políticas tipo silo, tipo compartimentos separados. Y un presidente, que en ese momento todavía era candidato a presidente, que percibió esto, dijo, lo que tenemos que hacer es poner esto en mi oficina, en la oficina del presidente. Y empezó a unificar acciones en el organigrama público. ¿Para qué quería el tipo 7 ministros opinando sobre cómo se mueve una tonelada de carga? Necesitaba una política que... ¿sí? Bueno, y lo cuento así porque en el año 2003, yo personalmente, yo ya vivía fuera de la Argentina, pero no tenía ni un automóvil ni un electrodoméstico que fuera coreano. Y hoy a donde yo vivo todo lo consumimos coreano. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron dos elementos fundamentales. Una política industrial clarísima y una política de logística. Y la política de logística fue así, comprensiva, integrada. ¿Sí? Entonces la acción pública fue a donde tenía que ir. ¿Qué resultados obtuvo? Bueno, los costos logísticos de Corea eran del orden del 14-15% en el 2003 y hoy son del orden del 7%. ¿Cómo lo consiguieron? Así, bajando el costo logístico. ¿Y cómo consiguieron bajar el costo? Teniendo una política, pero no solamente una política pública, quiero ser muy claro en esto, no es solamente responsabilidad del gobierno, que tiene por supuesto la responsabilidad más grande, pero también el sector privado, también la sociedad civil, los sindicatos, las universidades. Así fue. Tengo que ir terminando. Entonces, en ese marco es que cuando Juan me invitó a hablar de gobernanza portuaria, yo dije hay que hablar de gobernanza portuaria porque tenemos una gobernanza antigua que ya no nos alcanza en América Latina. Pero no podríamos, no deberíamos hablar de una gobernanza portuaria sin hablar de lo que estaba hablando recién, cómo es la gobernanza de la logística y la movilidad. ¿Qué hicimos en América Latina en general? Fue pasar aquella reformas que se hicieron hace 20 o 25 años atrás, 30 años en algunos casos, ya, donde la gobernanza se ocupaba del problema de los puertos públicos, ¿sí? Porque todos teníamos unos puertos antiguos, caros, sucios, ¿eh? Ineficientes. Pero había que solucionar ese problema. Había que solucionar el problema del puerto. Entonces la política se hizo para el puerto. Y también se hizo después para otros modos, pero para el puerto. Había que bajar el costo fiscal de los puertos, que eran caros, para el fisco. Y el fisco no tenía dinero. Había que incorporar el capital privado. Había que tener más competencia. Había que tener... Se declaraba mayor competitividad del comercio exterior, mejorar la competitividad del comercio exterior. Se procedió a la descentralización. Prácticamente, si ustedes miran las reformas en toda América Latina, son todas muy parecidas. Pero también hubo un sesgo muy marcado hacia los contenedores. Es decir, los contenedores eran eran la niña de los ojos claros, ¿no?, de las reformas portuarias. Todo eso se hizo en unos países con más éxito, en otros países con menos éxito, pero en general se hizo. Pero resulta que ahora estamos en otra situación. Hoy debemos ocuparnos ya no tanto de los puertos públicos, sin abandonarlos, por supuesto, pero también de los nuevos puertos.
Fíjense ustedes que la mayoría de nuestros países ha descubierto un día para otro que ya los viejos puertos públicos no les alcanzan. Los grandes nuevos puertos son puertos greenfield. O sea, puerto que se hace en un lugar donde no había un puerto. Como se hizo el puerto Rosario hace más de una centena de años, o el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Sí. En algunos lugares no había un puerto, se hizo. ¿Eh? Ahora ya no nos alcanza. Entonces, fíjense ustedes en México, grandes puertos greenfield. En Panamá está esta discusión. En Brasil ya se han hecho y se siguen haciendo. En Chile, dicho, bueno, Valparaíso es muy bonito, pero ya no nos alcanza. Están detrás de un puerto de aguas profundas. En Uruguay, en Ecuador, en Colombia. Vale decir, la región ha entendido que aquello fue una etapa que se hizo, como dije, mejor o peor, pero se hizo y funcionó. Pero ya no alcanza. Pero claro, ya no podríamos tener esa visión extrema tipo modal. Deberíamos ir a una visión integrada, sistémica, de la logística, ¿sí? No del puerto. Si ustedes miran en el sistema de transporte, nuestros puertos son los que funcionan. Si algo funciona bien, son los puertos. Podrán funcionar mejor, pero no podemos decir que funcionen mal, ¿verdad? Y tenemos muy buenos puertos, en muchos casos, muy buenos. Tenemos operadores de clase mundial en nuestros puertos, en América Latina. O sea, ahí no pretendo ser crítico, ¿no? Pero no podríamos seguir pensando en el puerto de forma desarticulada. No podríamos seguir pensando en el costo fiscal de los puertos. Bueno, ahora hay que pensar en otras cosas. Cómo conectarlos mejor, cómo integrarlos y cómo meter la industria. Tengo ya muy poco tiempo, tengo que terminar ya. Pero si uno compara los objetivos de aquella gobernanza de hace 20, 25, 30 años, lo que se ha conseguido y lo que necesitamos ahora, lo que surge a la vista es que la gobernanza antigua hay que repensarla, hay que tomar acciones. Esto no significa tirar por la borda lo anterior y empezar de vuelta. No, aprovechar lo que había, pero aquella gobernanza fue pensada para otras cosas, no para los desafíos que vienen. Eso significará revisar la estructura institucional. En algunos casos significará revisar los instrumentos legales. Eso depende de cada país, ¿sí? Significará pensar en nuevas formas asociativas. Ya no es solamente cuestión de tirarle el negocio a alguien, ¿no? No, ahora hay que asociarse, realmente asociarse entre el Estado y el sector privado. Eso significa una nueva forma de gobernanza. Nuestra gobernanza portuaria permitió en América Latina un crecimiento muy importante. Esos números que nos dicen miren la segunda fila. Si nosotros hubiéramos tomado los puertos en el año 2000, como si hubiera un solo puerto, ese muelle, un solo muelle, tenía 13.600 metros de largo. ¿Ah? Tomamos la misma muestra y dijimos, bueno, ¿y cómo estaba en 2013? Ese muelle había pasado a medir 22.900 metros de largo. Vale decir, había crecido un 68%. Es decir, ahí hubo incremento físico. ¿Eh? Los puertos pasaron de tanto a tanto, más 68%. Pero ¿cuánto movieron? Pasaron de 4.39 millones a 24.6 millones. Vale decir, con un 68% más de puerto físico, se produjo un 460% más. Eso se llama productividad. Mejoró por la productividad del puerto. ¿Y por qué mejoró la productividad del puerto? Porque hubo unas autoridades que hicieron las cosas que tenían que hacer, unos privados que hicieron unas inversiones, unos trabajadores. Es decir, funcionó en estos términos. Más 68% físico, más 460% de producción. Si hiciéramos esa cuenta contra el año 95, casi no cambia el número, aumentó un 70% el muelle y la producción aumentó 750%. Vale decir productividad. ¿Sí? Ahora,
Esto nos dice que la productividad fue muy buena. Vale decir que estas cosas funcionaron, que decía antes. Lo que digo es que ya con eso no alcanza. No hay aumentos de productividad posibles que permitan la expansión del sistema portuario que nuestro futuro necesita. Por eso aparecen todos estos greenfield de los que hablamos en Brasil, en México, en Panamá, etc. Y esto es lo que se nos viene. Pero lo que sí estoy seguro es que el crecimiento basado en productividad llegó a un límite muy importante. Eso hace necesario ponerlo en el marco de una gobernanza, no solamente portuaria, sino de la logística y la movilidad, es decir, de todo el sistema que hace infraestructura, regulaciones, acción pública, acción privada, criterio de sostenibilidad. Y ver, en consecuencia, a partir de eso, la gobernanza portuaria asociada íntimamente a la logística y la movilidad. Esa gobernanza portuaria debería permitirnos una cosa que yo escucho hace muchos años. Yo salí de la universidad hace 33 años y nunca me salí de este sector. Entonces he escuchado cosas durante 33 años que quiero compartir. Una cosa es, a partir de algún momento, cuando se repensaron los puertos, decíamos, los puertos tienen que ser nodos de un sistema logístico. ¿Sí? Eso, profesor que tuve, un holandés, Paul Drewe, decía que teníamos que salir del pensamiento del volumen y pasar al pensamiento logístico. ¿Sí? Porque era la forma de convertir el puerto ya no solo en un mero cargo y descargo, sino en un nodo del sistema logístico. Pero eso lo dijo en el año 1996. Entonces tenemos dos problemas. Una, que atrasamos 20 años. Y la segunda, que aún todavía estamos lejos. En el complejo agroindustrial, yo creo que se ha avanzado bastante en este sentido. ¿Sí? Quiero ser también justo en ese sentido. Se ha avanzado. Pero hoy el complejo agroindustrial se enfrenta a unos desafíos de conectividad, de eficiencia, de competitividad, tremendamente fuertes. Por lo tanto, también, aún todo lo que ha avanzado, le cabe las generales de la ley. Y no estoy hablando solamente de la Argentina, estoy hablando de América Latina y el Caribe. Y antes que me echen con la fuerza pública por abusar del tiempo, me pregunto qué tenemos y qué necesitamos. Tenemos todo lo que tenemos que tener. ¿Qué necesitamos? Es cambiar un poco la inteligencia, que en nuestra región abunda, y ponerla en el sentido del cambio fecundo, en el sentido del progreso. Poner toda esta gente que yo encuentro aquí en Rosario, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Santiago, en Lima, en Bogotá, en Panamá, etc. Toda la gente donde yo voy, me encuentro esta ansia de mejorar, de progresar. Entonces hace falta que nuestros líderes convoquen, como hizo el presidente Roh en Corea en el 2003, a que todo este esfuerzo tenga un camino, tenga una orientación, vaya hacia asegurar un progreso que estamos dejando pasar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ricardo Sánchez por esta presentación tan clara y que nos deja un desafío para toda la clase dirigente, ¿no es cierto?, tanto para los gobernantes como para los gremialistas y como para los empresarios también, ¿no? Bueno, yo tengo por aquí una pregunta escrita, no sé si alguien más tiene, bueno, si alguien nos puede acercar, si hay más preguntas escritas. En general todas las preguntas van a ser escritas, vamos a tener solo una excepción de una pregunta oral. Pero si tenemos escritas, primero me gustaría, bueno, porque si no empezaría leyendo la que tengo aquí y luego seguiríamos con el resto. Puedo contestar todas juntas.
Bueno, como Ricardo pide que va a contestar las preguntas todas juntas, se les pediría, si hay más escritas, que las acerquemos, esperamos un minuto para organizarnos y si no, leemos la que tenemos aquí y después le damos la palabra a Antonio Sidwick. Como quieran, yo voy a contestar todos juntos, porque si no, viste, se repite y... Sí. Buenos días, Ricardo. Un aplauso para la excelente presentación y me agradezco mucho haberme dado la oportunidad de poner un par de puntos muy específicos. Creo que debemos buscar en el mundo estudios que podemos sacar de una biblioteca, cambiar el idioma y, como usted dijo, de Corea, es el primer punto que hay que hacer. Acá no tenemos que seguir hablando de transporte ferroviario, transporte fluvial, tenemos que empezar a transporte intermodal y por eso después tengo una pregunta. Pero hay un estudio de un puerto muy importante, Long Beach en Los Ángeles, que se hizo en junio del año pasado, especialmente para advertir a los que hacen la política y también a los que tienen que invertir cómo tiene que encarar este gran problema que usted también ha dicho, buques grandes, y realmente los desafíos son muy grandes también en Estados Unidos, no solamente en Sudamérica. Hay que tener presente que con este avance de la economía de escala cambió la función de los puertos, porque el transporte por unidad en el transporte marítimo se ha bajado al máximo de eficiencia. Nunca el comercio ha podido disponer de fletes tan bajos como el día de hoy. Y cuando se va al transporte intermodal, entre 1997 y el 2001 hubo en muy alto nivel entre Europa y Estados Unidos una serie de estudios que se llaman hacia un mejor transporte intermodal entre Estados Unidos y Europa. Entonces, el ejemplo de Corea y lo que hicieron entre Europa y Estados Unidos, donde participaron gobiernos, participantes de la cadena logística, porque nada se puede hacer sin un análisis de cómo les lleva la carga lo más barato de origen a destino. Y allá el tema de cuándo es un transporte, un transbordo más eficiente o no es tan eficiente, tiene que estudiarse en la cadena. Entonces, yo puse 4 preguntas allá, que son muy cortas. Si usted le puede, por favor, contestar. Yo pregunto si está de acuerdo, por ejemplo, que la ley de puertos argentinos, que va a ser el primer punto de nuestro estudio de gobernanza en su parte jurídica, creo que la ley de puertos ha traído tantas ventajas comprobadas que tiene que ser un primer análisis. Las 4 preguntas están en su escrito. Si usted entonces le puede leer, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo antes que nada, porque Antonio comenzó a plantear su tema previamente a que yo hiciera algún comentario, que Antonio Sidwick hiciera una pregunta de forma oral, fue un pedido especial de Juan Venecia, porque, bueno, en realidad tal vez podría haber estado aquí en este panel, como no lo estuvo, entonces él tuvo esta posibilidad, siendo un especialista en corredores bioceánicos y en las reglas de Rotterdam también. Es por eso que en el caso de él hizo el planteo de manera verbal y no escrita. Pero antes de que Ricardo conteste la pregunta, como en realidad él quería contestar todas juntas, yo quería leerles 2 más que tengo en este momento aquí. Una es si no es necesario crear un ente regulador de transporte multimodal de pasajeros y cargas, por ley. Y una más que me acaban de traer. Dice, si los pies que faltan dragar en Buenos Aires y en Rosario para mejorar el calado, ¿por qué no se hacen
no se hacen con créditos del Banco Mundial y si se pueden pedir o se podrían devolver. Por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar por la pregunta de Antonio. Primero déjenme decir que yo admiro el patriotismo de Antonio. Ojalá tengamos muchos más como Antonio preocupándose por nuestros temas en Argentina y en otros países de América Latina. Por lo tanto, sus preguntas siempre son muy importantes. Hace 4 preguntas, es una referida a si hace falta hacer estos estudios como el que se hizo en Los Ángeles Long Beach. La segunda y la tercera tienen que ver con la relación entre la gobernanza y los aspectos jurídicos, tanto en la ley de actividades portuarias, bueno, y la ley de puertos si es la mejor de Sudamérica. Y la última es sobre si el concepto de gobernanza portuaria debe incluir la política de puertos dentro de la política de transporte intermodal. Empezando por esta última, creo que he sido claro en mi presentación que no es aconsejable y puede ser contraproducente ocuparse de los puertos por separado de todo el sistema logístico, así que creo que esa pregunta está respondida. Respecto a mi opinión sobre las leyes específicas en Argentina, prefiero evitar responderla. Creo que las leyes, como pienso que todas las leyes, tienen una vida también, una vida útil. La ley máxima, que es la Constitución, también no es un instituto rígido, ¿verdad? También debe ser mejorado. Pienso que la ley de puertos, no puedo decir que sea la mejor de América Latina, ni puedo decir que sea la peor, digamos. Lo que puedo decir es que cumplió un ciclo, tuvo unos objetivos, los cumplió, y preguntarse hoy si es la mejor o no, me parece que no es el hecho principal. El hecho principal para mí es que empezar por cuestionar la ley o por cuestionar la institución, no creo yo que sea el camino correcto. Lo que tenemos que cuestionarnos, a mi juicio, y creo haber sido claro en mi presentación, es cuál es la gobernanza que queremos. Una vez que sepamos cuál es esa gobernanza que queremos, habrá que adaptar las leyes y todos los institutos legales, que no es solamente esa ley. Tampoco soy jurista, por lo tanto no me puedo tomar esa libertad de opinar sobre una ley. Lo que sí puedo decir es que la ley de puertos en Argentina, sus antecesoras, como fueron la ley de Colombia, la ley 1 y la de México, ¿sí? Fueron las 3 primeras, y las que vinieron después, Brasil, Chile, etcétera, tenían un patrón común, respondían a una necesidad de ese momento, ¿sí? Y las necesidades yo las planteé en mi presentación sobre la gobernanza. Buscaban resolver unos problemas puntuales. Y como dije en la presentación, algunos de esos problemas fueron tratados con mejor éxito, otros no, dependiendo de cada país. Pero lo que hace la diferencia es que hoy las necesidades, los problemas a resolver ya son otros, no son los de 1985 o 1990 o 1995. ¿Eh? Entonces me parece que el desafío es la gobernanza portuaria. Tenemos unos desafíos que son completamente distintos a aquellos años, por lo tanto hay que discutir esa gobernanza y hay que asumir los cambios que pueden ser, por lo que hemos visto en algunos países, basados en la misma ley actual, con pequeñas modificaciones, y hay otros países donde tiene que ser cambiado. Permítanme no opinar uno por mi incapacidad profesional, porque apenas soy un economista, no quiero hablar de leyes. Respecto a
la pregunta sobre si sería necesario crear un ente multimodal de transporte y cargas. Voy en la misma dirección. Vale decir, a lo mejor la creación de un ente así, el que fuera, es el resultado de discutir la gobernanza que necesitamos para la logística y para los puertos, ¿sí? Empezar por modificar los organismos nunca funcionó. Lo que funcionó es el consenso de lo que hay que hacer. Y de ahí viene qué forma institucional, qué forma legal, etcétera. Lo que sí estoy seguro es que no podemos seguir. Le voy a poner un ejemplo para no hablar de Argentina. Le voy a poner un ejemplo de un país que siempre miramos con admiración, que es Chile. Chile pasa por lo mismo. Una exportación en Chile atraviesa 19 agencias públicas. Una exportación, ¿sí? Y ellos son plenamente conscientes de que eso atenta con su... Aún siendo un país exitoso en su inserción internacional, también tienen problemas que resolver. Y eso se da en general en la región. No es atacando los temas modalmente que lo vamos a solucionar. Y no es empezando por cambiar los organismos que lo vamos a solucionar. Los estudios, creo que coincido con Antonio, necesitamos ir hacia ese tipo de aproximación. Fíjense que hicieron en Long Beach, no solamente miraron el problema del calado, del canal de acceso, sino también después todos los canales de distribución. Regularon los motores que pueden tener los camiones, los horarios, por dónde tienen que ir, le construyeron carreteras, pusieron el ferrocarril. Vale decir, fue una visión similar, ¿sí? Integrada. Finalmente, claramente necesitamos una hidrovía y unos canales de acceso más profundos que lo que tenemos ahora. Me ahorro la tarea de responder a cuánto, pero claramente no podemos seguir con la hidrovía a 34 pies o el canal de acceso a Buenos Aires a 34 pies. Eso atrasa 30 años, no 20. ¿Ah? Y llevamos 20 años de una hidrovía que funciona y que, ¿no?, mueve, como dijo Escalante, casi 5.000 barcos por año. Claro, no es una gran escala, pero el canal de Panamá mueve 14.000 barcos por año. Así que tampoco pensemos que son tremendas, ¿no? 5.000 tampoco es un número despreciable. Y lo ha estado haciendo muy bien, pero se queda chico, ¿no? Y si no se actualiza, corremos el riesgo de pasar a ser un puerto feeder. No tengo más ni un minuto, así que les pido disculpas por no poder responder más. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.